Tiene más páginas que el Quijote. No tantas, pero sí es completo. No pasa nada. No vamos a, si os fijáis, los últimos capítulos pues son de recursividad también y de cosas que no vamos a utilizar. Lo que sí nos interesa, bueno, de momento ya tenéis un manual completo de JavaScript, ¿vale? Lo estudiáis para el próximo día. No, es broma, solo vamos a ver algunas cosas. Concretamente, vamos a ver... La pantalla, digo... Ah, buena información. Gracias. Bien. Si os fijáis, bueno, JavaScript, aunque toma el nombre de Java, no tiene nada que ver con Java, ya lo habéis podido contrastar. Se ideó como un programa de script. ¿Qué es un programa de script? ¿Lo sabéis? ¿Un lenguaje de script? Para definir... ¿Cómo te lo puedo decir? Para definir órdenes. Exacto. Por ejemplo, los scripts del sistema operativo, pues es un conjunto de órdenes o de líneas de código pequeño. Eso es un script. Un script es pequeño. En cambio, un programa puede tener millones de líneas de código. Un virus también es un script. Un virus también, sí. Y también utiliza comandos del sistema operativo, sí. Entonces, la idea que se tenía inicialmente era eso, crear como un pequeño lenguaje para poder ejecutar cosas desde el lado, no desde el lado del servidor, sino desde el lado del cliente. El JavaScript se ejecuta en el navegador del cliente. No se ejecuta desde el servidor como pasa con PHP, sino que se ejecuta desde el navegador del cliente. Vale, entonces, hay el primer punto, valores, tipos y operandos, pues veremos cómo declarar las variables, ¿vale? Y las peculiaridades que tiene, que tampoco son muchas a la hora de declarar variables. Después veremos las estructuras básicas, como son los bucles, los condicionales, cómo se declaran funciones. Ese será el capítulo 3. Y con esto pues ya será suficiente por hoy, ¿de acuerdo? Después también, a medida que han pasado los años, pues se ha ido ampliando. Es un lenguaje que ahora está orientado a objetos. Pero bueno, para esta clase son los tres primeros capítulos. Y quizás en la próxima clase explique también algo, veremos también algo sobre estructuras de datos, los arrays, las listas, pero no necesitáis saber definir objetos. Pero bueno, yo creo que más que en inglés lo que hay que mirar son las cosas que son diferentes a Java. Por ejemplo, lo de las funciones fecha. Lo sé. Cosas así. Eso es la segunda. Leerlo ya se entiende. Sí, lo sé. Es la segunda parte de la clase, ¿vale? Primero vamos a asegurarnos que esto lo tenemos, no por la mano, pero por lo menos lo podemos consultar, ¿vale? Bien. Saltamos esto, es interesante si queréis saber la historia del programa, el lenguaje. Vale. Valores, tipos y operandos. Si nos vamos... Primera cosa importante, no tiene tipos, ¿de acuerdo? Cuando declaramos una variable, no tenemos que definir su tipo. De todas maneras, sí que vamos a hablar de strings, o vamos a hablar de enteros, o vamos a hablar de coma flotante o doubles, dependiendo del valor que contengan. Pero las variables se declaran sin tipo. De todas maneras, existe el comando typeof, el operador typeof, que nos dice de qué tipo es una variable. Porque también por eso se inventó TypeScript. TypeScript sí que es tipado, sí que tienen tipos definidos las variables, porque a medida que se hizo más grande el código de JavaScript, pues claro, resultaba difícil a veces acordarse si una variable contenía una string o contenía un entero.
Vale, pues tenéis que saber simplemente que se pueden guardar booleanos. El booleano es true o false. Los operadores lógicos, estos sí que son iguales que en Java. El AND es dos ampersands, ¿vale? El OR, si os acordáis en Java, pues también es así, es los dos palos verticales. Y no hace falta hacer conversión de tipo porque es automática. ¿Vale? Fijaros en este ejemplo, está bien. Existe el valor null, igual que en Java. Entonces, para las operaciones, pues es tomado como 0. Y las conversiones, pues tenemos un 5 en un string y le restamos 1 entero, pues y hace la conversión automática. El problema es cuando utilizamos el más, que lo interpreta como adición, es decir, como poner al lado del otro. Y poner un pase, ¿no? Pues, Sí, exacto. Y bien, bueno, tampoco tiene mayor importancia. El string vacío se declara con 2 comillas. Vale. Y los operadores lógicos que son iguales que en Java, ¿vale? Para comparar una igualdad, igual. Si son diferentes, exclamación igual. ¿De acuerdo? Mayor que, mayor igual, menor igual. Los operandos, más, menos, multiplicar, dividir, el módulo de la división. Ya estáis familiarizados con esto. Bien. Expresiones y declaraciones. Vale. Esto sí que es interesante. Let. Vale, cuando ponemos let para atrapar y mantener valores, JavaScript proporciona una cosa llamada vinculación o variable. ¿Vale? Una manera de declarar la variable es let, espacio, nombre de la variable y le podemos asignar un valor. Aquí tenéis los ejemplos, ¿vale? Palabra reservada let. Y si no os gusta let, que lo veréis alguna vez en React, pues también se utiliza var, en el caso de que sea variable, y const, en el caso de que sea una constante. Recordar que la constante... Ya no se debería usar LED, ¿no? Sí, en React se utiliza let. El tema del scope, eso, sí, pero bueno, lo podéis ver, no pasa nada. Que sepáis let, var, lo mismo, const, para un valor constante. Las palabras reservadas estas no las podéis utilizar evidentemente para declarar una variable. Función console log. Si queréis, si estáis haciendo un programa y queréis ver por consola algún chivato o algún resultado parcial, vale, podéis utilizar console log, como hacen estos ejemplos. Vale, el flujo de control, pues ya sabéis que es desde arriba hasta abajo, es la condicional. Vale, ¿cómo se declara la condicional? Pues con un if, ¿vale? Paréntesis y llaves. Vale, vamos a ver cómo son las estructuras repetitivas. Tenemos el while, paréntesis, condición de salida, abrir y cerrar llaves y dentro pues el código del bucle. El do while, que esto creo que se utiliza poco, pero os lo enseñaron el año pasado, ¿verdad? En Java. El identado del código no es necesario, pero mejor ponerlo para poder leerlo mejor el código.
el for, este sí que lo utilizaremos más, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, es parecido a Java, let para declarar la variable del bucle, el nombre de la variable, el valor de inicio, la condición de salida, punto y coma, y incrementar o decrementar el valor de la variable del bucle, que en este caso es número. Sí, tenéis break para romper el bucle. Los métodos del array, el map, Vale, si quieres los miramos después, están aquí también. Vale, también existe la anotación resumida, en lugar de contador es igual a contador más 1, pues contador más igual a 1, ¿vale? Contador más para aumentar una unidad, menos para decrementar una unidad. El switch, que es otra, como sabéis, es otra estructura condicional. Y esto ya está. Y ahora vamos a las funciones. Ya sabéis lo que son las funciones. Lo que es interesante de las funciones es que JavaScript tiene la manga muy ancha. Si vosotros definís una función que tiene solo un parámetro de entrada, pero luego la llamáis poniendo 2 o 3 o 4 parámetros de entrada, no os va a dar error. Hará lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Tomando como primer parámetro solo el primero y obviando el resto. Pero que lo sepáis. Siempre me dicen que el JavaScript es un assemblado, Sí. Sí, sí, es así. Tiene muchos bugs o cosas así como parches porque se ha ido haciendo sobre la marcha. Ahora es un lenguaje, digamos, orientado a objetos completo, pero en principio solo se quería destinar pues para un script, para unas pocas líneas y hacer algo muy concreto. Pero aún así es el tercero o el cuarto lenguaje más utilizado en el mundo de la programación. Pero la mayoría de gente que utiliza, por ejemplo, los frameworks Angular, React, Sí, claro. utilizan TypeScript, ¿no? Porque tiene el Sí, pero TypeScript es muy parecido a JavaScript. sí. Son JavaScript, pero con notación. Frankenstein. Bueno, seguimos. Vale. ¿Cómo se declara una función? Pues aquí tenéis la función cuadrado con un parámetro. Como es un lenguaje no tipado, pues evidentemente en los parámetros tampoco se pone el tipo. Y en TypeScript sí se pondría, ¿no? Entiendo. Sí, en TypeScript sí que hay tipos, sí. Vale. Algo más interesante por aquí. Creo que no. Podemos dividir entero. Bueno, ¿cómo se llama a la función? Pues ya lo sabéis, poniendo el nombre de la función y entre paréntesis los atributos. Cancelado, esto no es necesario porque es exactamente igual que se hace funciones como valores. Esto sí que es importante que lo tengáis en la cabeza porque continuamente se utiliza en React. Es que en una función, aparte de poder pasar parámetros, también podemos pasar parámetros que sean tipos básicos o objetos, que esto lo hemos hecho en Java. También se pueden pasar como parámetro funciones, ¿de acuerdo? Funciones como valores. Las vinculaciones de función simplemente actúan como nombres para una pieza específica del programa. Cada función pues es como una piececita que resuelve una cosa concreta. Esto hace que sea fácil confundir la función con su nombre. Bueno, un valor de función puede hacer todas las cosas que otros valores pueden hacer, pueden usarlo en expresiones arbitrarias, no solo llamarlo. Es decir, la función, aparte de poder ser invocada en una parte del código, también puede ser pasada como un valor que puede ser un atributo de otra función. Lo tenéis esto en la cabeza y ahora veremos los ejemplos.
Esta es otra manera, si no queréis poner const, que lo veréis puesto const, pero si no también se puede declarar la función así, ¿vale? Simplemente function, nombre de la función, entre paréntesis los atributos y si procede pues el return. Vale, aquí empieza lo divertido. Funciones de flecha. Existe una tercera notación para las funciones. ¿Cuál hemos visto? La de const, nombre, function, ese es un tipo. Después otro tipo es este, más pequeñito. Y después otra notación es la que se utiliza en React, que es con las funciones de flecha. En lugar de la palabra clave function se usa la flecha. ¿Vale? Esto es lo que ha dado quizás lugar a equívocos. Compuesta de los caracteres igual y mayor que. Vale, no se debe confundir con que con igual mayor que. Bien, ¿cómo se declara aquí la función potencia? Primero, cuando veamos este operador, estos dos operadores juntos, el operador de flecha, se está declarando una función, ¿vale? Sí o sí, se está declarando una función, a no ser que el igual y mayor que esté dentro de una comparación, claro. Pero si vemos esto, seguido de unas llaves, es una función. Es equivalente al function, ¿no? Exacto, entonces aquí estamos creando la función potencia Con parámetros de entrada. con los parámetros de entrada que son la base y el exponente. Ya sabéis calcular potencias, la base, el número grande de abajo, la potencia, el índice, ¿vale? Por ejemplo, 2 elevado a la 3 es... 2 elevado a la 3 es... 6. 8, muy bien. 2 por 2 por 2. Es que me has pillado en frío, ¿eh? 2 elevado a la 3, sí. Vale, eso, pues esa es la función que están haciendo, que están declarando aquí. Que me has pillado en frío, La flecha viene después de la lista de parámetros y es seguida por el cuerpo de la función. Lo vemos aquí, ¿vale? Aquí se ponen los parámetros de entrada, base exponente y después el cuerpo de la función. Cuando haya un solo nombre de parámetro, los paréntesis alrededor de la lista de parámetros pueden ser omitidos. Es decir, que si solo hay uno, si en lugar de dos parámetros, como es el caso de potencia, que es base y exponente, solo hubiera uno, como es el caso de cuadrado, pues lo podéis ver así o se pueden omitir también, cosa que da lugar a más equívocos, ¿no? Pero se puede omitir. Y lo mismo cuando solo hay, dentro del cuerpo de la función, cuando solo hay una instrucción, también se pueden omitir las llaves. Lo veis aquí, ¿verdad? En este caso solo hay un parámetro y solo hay una instrucción dentro del cuerpo, con lo cual se omite los paréntesis y las llaves. Pila de llamadas no es necesario. Vale, aquí hay un ejemplo de que aunque hemos declarado la función cuadrado con un solo parámetro de entrada x, pues si llamas a esta función con 3 parámetros no te va a dar error, ¿vale? Se ejecuta sin ningún problema. Funciones con valores combinados con el hecho de vinculados locales, cierre. Vale, esto también es importante, lo que se llama el cierre. La capacidad de tratar a las funciones como valores, es decir, no solo llamarlas, sino también se pueden pasar por parámetro, combinado con el hecho de que las vinculaciones locales se vuelven a crear cada vez que una sea función, que una de sus funciones es llamada, trae a la luz una pregunta interesante. ¿Qué sucede con las vinculaciones locales? Vinculaciones locales quiere decir las variables. Cuando la llamada de la función que los creó ya no está activa. El siguiente código muestra un ejemplo de esto. Define una función, envolver valor,
que crea una vinculación local. Luego retorna una función que accede y devuelve esta vinculación local. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos una función que lo único que hace es devolver el mismo valor que entra como parámetro de entrada. Es que return. ¿Qué está? No me queda. Es el mismo que si lo. Aquí lo que está haciendo es devolviendo la misma función como parámetro de salida. Como el return, en lugar, cuando es un tipo simple, cuando es una string o es un entero, pues simplemente pones return, el nombre de la variable, que es un tipo simple, punto y coma. Sí. Bien. Pero si tú lo que quieres devolver es una función, ¿vale? Es que esto es lo más complicado, es el nudo gordiano, porque no habéis tenido la experiencia de devolver funciones o de poner como parámetro de entrada funciones, ¿vale? Pero aquí lo que se está haciendo es devolviendo la función como parámetro de salida. Se devuelve la misma función, ¿vale? Por eso abrir y cerrar los paréntesis y la flechita que siempre indica declaración de función, que es una función. ¿Qué haces? Es que no entiendo, de verdad. Devuelve la función. ¿Qué está devolviendo? La función Bien, entonces, local es una variable. un segundito, vamos a la siguiente línea. Declaramos envolver 1 como la función envolver valor con parámetro de entrada 1. ¿Vale? Declaramos la variable envolver 1 como la función envolver valor que toma como parámetro de entrada 1. Y hacemos lo mismo con envolver 2. ¿Vale? Entonces, cuando visionemos por consola o por la pantalla, lo que sea, el valor de envolver 1, ¿qué es lo que veremos? Pues lo que hubiese retornado la función con el parámetro de entrada 1. Y lo mismo con envolver 2. Y yo pondría el return local, se acabó la historia. De esos paréntesis, esa flecha no sé ni con qué significa. Porque no estás devolviendo un tipo simple, sino que estás devolviendo la función. Estás devolviendo una función. Pensad que una función es como un tipo, como si fuera un string o como si fuera un entero. Vale, aquí ya empecé con la recursión, no hace falta. Adiós, Marc. Funciones crecientes, esto no es necesario. Funciones y efectos secundarios, resumen, vale. Vale, después más abajo en el capítulo 4 están las estructuras de datos que os enseñan a trabajar con vectores, con listas. Vamos a ver, por ejemplo, la declaración de un vector. Muy fácil, no hay que poner ninguna palabra reservada, simplemente las llaves estas, los corchetes se llaman. Eso sería una declaración explícita porque declaramos esto como un vector de 3 posiciones. Si queremos ir colocando más posiciones al vector, podemos utilizar el método push. Y el método pop es para quitar el último elemento. Vale, pues yo creo que ya no os voy a aburrir más con esto. Si lo volvemos a utilizar, ya os lo citaré. Pero para saber un poquito de JavaScript, si os quedáis con los 3 o quizás con los 4 primeros capítulos, pues ya tenéis más que de sobra para poder utilizar React. También hay un capítulo interesante que es el de Node.js. Sabéis que React funciona sobre Node.js. Estaría bien que lo leyeseis, pero bueno, si no es necesario no lo tenéis que hacer. Vale, vamos al ejemplo, a abordar el ejemplo del login de pantalla.
vamos a... Lo tengo aquí preparado, os lo voy a subir a GitHub. Ir creando, si queréis ir creando en React un nuevo proyecto que se llame, que es algo de login, como por ejemplo de login o login, como queráis. Yo aquí lo llamaré React ejemplo de login. Create real un guión. NTX. ¿Y cómo se llama? Has dicho login, ¿no? Sí, Quieras, a ver. sí, sí. Algo que os acordéis. Tú aún no te has probado, ¿sabes? 07 está. Sí. Sí, sí. Ahí es donde tenéis el PDF el manual completo de JavaScript. Y os he colocado también un manual de React que tiene algunos ejemplos que quizás dé tiempo a ver hoy. Son ejemplos que están muy bien, que son sencillos y que están comentados completamente. Bueno, de momento vamos a empezar con este del login. Primero hacer el JavaScript extended. Sí, si queréis lo abordamos ahora. Lo digo para que no sea tan rollo. No. Vale. Como es el lenguaje que usa realmente, pues Sí, lo vamos a hacer. Subo esto y comprobáis que funciona y después revisamos el código. Bueno, hay que hacer una aplicación esa de React, ¿no? Sí, hacéis un nuevo proyecto en React. React ejemplo login. No sé ni cómo se dice. A mí no me deja. Están en las transparencias, lo tenéis todo. Por el nombre. Porque contiene capital letters. Pero es caso de tener, claro. ¿Y cómo les hacían la aplicación? Capital letters son mayúsculas. Sí, mayúsculas. Ah. ¿Y el NPI no es que no le gusta el NPI? No, no hace falta. React, en React, no es código. No tiene nada que ver. Me va a meter. NPX. Ah, vale. No hay error. No hay error. Ya bien por el Luego, qué locura de esto. ¿cómo pasa el tiempo en eso? Vale, tío, no puedo decir nada, tío. No. Préstamo. Parece que ayer fuera luz. Vamos a comer. Su link de juega o lo enseña. No. No hay caso de fake news. Pero pone que el link es que no es ni una edición. Se puede hacer eso. Sí, 3-0 hace. ¿Eh? 3-0 hace. ¿Qué te da? Es un facto. Aquí no pueden traer. 3-0. Vale. 2 de Lewandowski. No, has dicho 3-0. O sea, el local es el Shakhtar. Has dicho 3-0. Ah, no. Ahora te mentiras con eso. Te caigo. Vale, ya lo tenéis. Vale, lo vais creando y cuando lo tengáis creado vais a mi GitHub y López 000. El repositorio se llama React ejemplo login y simplemente tenéis que sustituir todos los archivos de vuestra carpeta src, de la carpeta src del proyecto, por estos, ¿vale? Y hacemos 10 minutos de descanso. A la vuelta empezamos. Antes de ver el código, miraremos un poquito lo de Java Extended. Vale. Por lo menos el operador de definir una función con las flechitas, esto ya lo tenemos claro. Sí. Vale. Y. ¿Me pones el 1484? Sí, la verdad es que rápido nos está yendo hoy. Tenemos que poner todo esto. Y todo eso en la carpeta de Aquí está creado.
Pues no se espera que va. Instalando dependencias, instala eso. Joder, a mí se me está dando todo. Espera, tabla. Con algo útil para vuestros proyectos. Vale. Si habéis subido los ficheros correctamente, os aparecerá algo como esto. Entonces, si no me equivoco mal, he puesto como usuario, y como contraseña, ¿verdad? Sí. Y si ponéis usuario y contraseña como usuario y contraseña respectivamente, pues os dice que es correcta la autenticación. En caso contrario, pues os dirá que no es correcta. A mí le he probado y no te deja entrar directamente, le das y no pasa nada. Sí, no pasa nada. ¿Vale? Pues vamos a practicar, por ejemplo, para que aquí salga un mensaje diciendo que el usuario y la contraseña no es correcto. Pero antes vamos a ver un poquito el código, fichero por fichero. El CSS no hace falta, si acaso ahora subiré un CSS que queda más bonito. app.js. ¿Qué tiene app.js? Vale, primero los imports, muy sencillo. Importamos el logo, importamos los estilos. Como el nombre de usuario se va a preservar durante la navegación, utilizaremos el useState de React, que ya lo hemos visto más veces. Y después tenemos el componente login, que es, digamos, la primera pantalla, y el componente home, que es la segunda pantalla, que los he puesto por separado. Bien, ¿qué hacemos? Pues no sé. Pues, exacto, tampoco. Bueno, es que se haga. Declaramos, sabéis que siempre que utilizamos el useState, por una parte, la declaración es así. El primer elemento es el nombre de la variable de estado, isAuthenticated, que nos servirá para ver si está autenticado el usuario o no. Y la segunda es el nombre de la función con el que vamos a cambiar el valor de la variable de estado. ¿Se entiende esto? isAuthenticated, esa variable. ¿Qué era lo del useState? Sí que era algo de los clases, ya no me acuerdo. Sí. A ver si está lo veo. El useState es para cuando creamos una web, hay datos, el ejemplo más básico es el del login que he puesto, que necesitamos conservar durante la navegación. Vale, sí, ya me acuerdo. Entonces, la variable isAuthenticated es simplemente un booleano que te dice si se ha autenticado bien o no. Y esto lo tenemos que saber para pasar o no a la segunda pantalla. Y inicialmente la ponemos como false, ¿vale? Inicialmente no es autenticado, lo ponemos a false. Después aquí declaramos la función Handle login. exacto, handle login, que lo que toma como parámetro una variable que es la que nos va a indicar si la autenticación se ha realizado correctamente o no. Puede ser cierto o puede ser falso. Y ese valor es con el que actualizamos el valor de la variable de estado isAuthenticated mediante la función que hemos definido para modificar esa variable, que es setIsAuthenticated. Se ve, ¿no? Sí, Pero, o sea, ¿cómo configuras eso para que luego un login de verdad? Ahora lo vemos, eso está en login. Ahora lo vemos. Bien. Y siempre app.js al final export default app. Pero antes, evidentemente, fijaros que esto es un condicional. Esto es un condicional que dice, ¿está autenticado? Si no está autenticado, pues... es falso, ¿no? Si está autenticado es falso, ¿no? Exacto. Es decir, si no se ha autenticado correctamente, lo que muestras es la pantalla login. O login, handle login. Exacto. Donde cuando se loguee,
va a llamar va a utilizar la función handleLogin. Y el login es un evento que está en el componente. Sí, ahora lo vemos. Ahora abriremos login y lo vemos. Y si no, los dos puntos significa y si no, pues vuelve a la home. La home es el que está registrado, ¿no? La home es donde está el formulario. Home es donde está el formulario. No, home, no, perdón. Home, sí, home es el mensaje. Sí, exacto. Muy bien, perdón. Vale, vamos primero a examinar home, que es más sencilla, porque solo sale un mensajito. Si abrís home, vale, es una chorrada. Siempre el primer import es React. Y después la función home, que es a la que hemos llamado desde appjs, ¿vale? Está de aquí, no tiene parámetros de entrada, ¿verdad? Y lo único que retorna es este mensajito, nada más. Y puedes poner donde puedes volver a donde pone la exclamación is authenticate, podrías poner un clic o algo así. O sea, que al clicar pase eso. Ya te lo está haciendo con el login, me parece ahora mismo. Exacto. Parece que no lo has visto todavía. Exacto. Es que creo que lo que falta explicar es lo que es un componente, ¿no? Como tal, ahora que estamos aquí llamándolos y tal, ¿o no? Sí, un componente no es más que no es más que es como encapsular el código en un fichero, no tiene más. Sí, claro, Y normalmente, también, ¿no? exacto, por eso la idea del componente es, por ejemplo, pues crear un componente que pueda ser reutilizable. Por ejemplo, en el juego del ahorcado, pues un componente era el tablero, otro componente era la barra de mensajes, ¿vale? Cosas que tienen sentido empaquetar para luego reutilizar. Bien, pues home es una función, por eso aquí llamamos a home. Y como no tiene, como hemos visto antes, como no tiene atributos, se puede omitir y simplemente se pone el nombre y ya está. Bien, vamos a pasar ahora a login JS. Aquí, ¿qué estamos pasando por parámetro a login? A login le estamos, bueno, el import no hace falta que lo comentes, es el mismo. ¿Qué le estamos pasando? Le estamos pasando una función. On login. Exacto. ¿Dónde está el login? La función que le estamos pasando es handleLogin. Que te dará una perilla. Que te dará un false. Nosotros hemos declarado, exacto, nosotros hemos declarado en appjs esta función. Aquí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y esta función es la que le vamos a pasar como parámetro a login. Vale, handle login al final te va a dar un true o un false. Sí, ¿no? Esta es la función que le vamos a pasar como parámetro. Y de vuelta. ¿Vale? Aquí tenéis un parámetro que es una función que es la que le hemos pasado por aquí. Vale, sí. ¿Qué hacemos aquí? Pues creamos dos nuevas variables de estado, el username y el password, y declaramos las funciones que van a cambiar el valor de username y password, que es setUsername y setPassword. Al principio las dos estarán vacías. Bien. Después creamos otra función que la he llamado así, yo le llamo handle, submit. Vale, toma como parámetro de entrada un evento que ahora veremos. Y lo único que hace es comprobar, ya lo pongo aquí, que esto es una aplicación real. Pues tenéis que hacer una base de datos donde hacer una búsqueda. La función del evento que es prevent default, ¿qué hace?
event.prevent Se puede omitir, ¿eh? Se puede omitir si queréis, no hay problema. Pero entramos en ello después, si te parece. De momento basta con entender que handledSubmit lo que hace es, cuando hay un evento, ¿qué evento es? Pues el evento del form, ¿vale? Cuando se da a enviar los datos, lo único que hace es comprobar si el usuario y la contraseña son las correctas, ¿vale? Nada más. Si son las correctas, llamará a la función onLogin con valor true. Y la función onLogin, que viene como parámetro de entrada, es handledLogin. Entonces, cambiará el valor de la variable isAuthentiCate a cierto. Ah, me perdí. Repito, si el usuario y la contraseña son correctas, estamos aquí en este ramal de Leaf, Sí. llamamos a onLogin. OnLogin es el nombre de la función que ha entrado como parámetro, onLogin, con valor true. ¿Sí? Vale, y esta función onLogin, ¿de dónde viene? De app.js, y es la handledLogin, que es la que nos ha entrado como parámetro de entrada. ¿Y qué hace handledLogin? Pues modifica el valor de isAuthentiCate a cierto. Creo que porque tienen nombres distintos, por eso... Sí, pero por eso he puesto el nombre distinto, para que se viera que pero se puede pasar como parámetro de entrada a una función. Pero aunque ponemos el mismo nombre, Y yo no sé si funcionaría si ponemos el mismo nombre. Vale. Claro, no cambies de pantalla. Aquí en la línea 17, Sí. el onLogin ese, ¿qué es? ¿Dónde está? Tenemos dos pantallas, ¿vale? Home.js y login.js. Sí. Pues son esas dos pantallas. Login, pantalla del formulario. Home, pantalla del mensaje de éxito. Home no admite ningún parámetro, no pasamos ningún parámetro, pero login sí que admite un parámetro, el parámetro onLogin. Entonces le decimos, este parámetro de entrada onLogin que tienes aquí definido, onLogin es este parámetro de entrada que tiene aquí definido, le vamos a pasar la función handledLogin. Claro, es que la función onLogin no está definida en el app.js. ¿Cómo la vas a llamar? pero está esperando. Está esperando una... Pero es la que has enviado como parámetro de entrada. Nosotros como parámetro de entrada hemos enviado handledLogin. Madre mía, que fue el de login. Yo comprendo que al principio es un poco complicado, pero luego veréis que ya lo haréis como coser y cantar. Vale. Y en caso contrario, pues onLogin cambiaría la variable de estado de que está autenticado a false en el caso de que no el usuario y la contraseña presentadas no se correspondan. Vale, ¿qué devuelve? Pues simplemente el formulario que habéis visto. Es un form donde el evento onSubmit, ¿qué hará? Pues llamar a handledSubmit, que es la función que hemos definido aquí como respuesta a un evento. Y después, ¿qué hacemos? Pues ponemos una label, el input, y en el caso de que cambie el onChange, quiere decir que haya un cambio dentro del cuadro de texto, dentro del input, pues cambiamos también el nombre de usuario. Y lo mismo con la contraseña. Y al final, pues está el botón Submit como en cualquier formulario. ¿Vale? Estos son los tres archivos principales, el app.js, el home.js y login.js. Sí. El login, claro, tú ahora
arriba has hecho que cuando ponga que sea igual a usuario, para simplificarlo, te haga login. Pero en plan, me gustaría ver cómo sería algo más complejo para luego cuando tengamos que hacerlo sepamos un poco. Vale, sí, esto se puede complicar tanto como queráis. La manera correcta de hacerlo, como es tener en una base de datos los usuarios y las contraseñas. Las contraseñas tienen que estar encriptadas de alguna manera, porque tampoco puedes tener tampoco puedes tener la contraseña sin encriptar, ¿vale? Pues si te roban esos datos, ya las fastidiado. ¿Cómo se encripta? Pues muy fácil. El mismo SQL tiene una función para hacerlo. Mi recomendación es, en cuanto al tema de los proyectos, empezad, si ya tenéis creada la base de datos y habéis contemplado los usuarios, ¿no? Vale, pues empezad a hacer el frontend, es decir, porque sabéis que el proyecto tiene que tener un frontend, una capa de negocio, de lógica de controlador y una parte de base de datos, ¿vale? Pues empezad con lo más sencillo. Primero empezad con que os vaya bien este login, ¿vale? Primero que os vaya bien este login y cuando esto lo tengáis resuelto, pues ya pasamos a hacer la conexión con la base de datos, que cambiará muy poquito. Bien. ¿Qué más ficheros? Espero que por lo menos haya servido para que se entienda un poquito mejor. Sí, sí. No sé si... Vale. ¿Qué os voy a pasar ahora? Os voy a pasar un punto CSS y mientras tanto tenéis... vamos a hacer que cuando en lugar de home.js vamos a hacer lo siguiente. Para que creéis un módulo desde cero que será parecido a este. Nosotros tenemos aquí el login. Si es correcto, se va a home, ¿verdad? Y si es incorrecto, ¿qué hace? Pues se vuelve a quedar aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear otro componente que se llame, como queráis, ¿cómo lo podríamos llamar? Vale. Le vamos a llamar error. A ver, es error. Le vamos a llamar error. Eso le da. Y esta flechita la pondremos hacia aquí, ¿vale? Si es correcta, se va a home, y si es incorrecta, se va a error, ¿vale? Esto lo quitamos aquí. Vale. Entonces tenéis que hacer los cambios en el app.js. Primero creáis error, que es casi igual a home, pero poniendo otro mensaje, ¿vale? Esto lo sabéis hacer. Error.js. Después, en la app.js, tenéis que acordaros de hacer el import. Igual que está el login y el home, pues hacéis el import de error y cambiáis el código para que en el caso de que el login sea erróneo, en lugar de permanecer en la misma página, pues se vaya a esta otra página. Y yo mientras os voy a subir un CSS que está mucho mejor y lo veréis mejor. Lo actualizo en el repositorio.